En este par de videos te presentaré una introducción a funciones y las aplicaciones que se dan a la física, principalmente al análisis del movimiento de las partículas, es decir, cinemática. Tocaremos el siguiente temario. Primero hablaremos sobre la idea intuitiva de una función, hablaremos sobre la notación de función, definiciones de una función, la interpretación física de una función. También hablaremos sobre la representación gráfica de una función. Luego, en el siguiente video veremos lo que son las funciones polinómicas, la función constante, la lineal, parabólica, y también veremos las funciones trascendentales como es la función sinusoidal y la función exponencial. Bien, empezamos. Primero, con la idea intuitiva de una función. Entonces, en este caso, lo básico que tienen que entender es de que una función básicamente es una correspondencia de un elemento X de un conjunto que se llama dominio con otro elemento Y del conjunto llamado codominio. Básicamente a eso se le llama una función. Correspondencia de un elemento de este conjunto dominio con otro elemento del conjunto codominio. Por ejemplo, podemos pensar en que a cada persona, por ejemplo, le corresponde un número de carnet de identidad. Entonces ahí se está estableciendo una correspondencia, una relación, una función. O podemos pensar que a cada radio de un círculo le va a corresponder un área, ¿no? O podemos decir que a cada tiempo le va a corresponder una posición de un automóvil, ¿no? En la parte ya física, cinemática. O también podemos decir que a cada masa y volumen de una sustancia le va a corresponder una densidad. Entonces, a la densidad le va a corresponder una masa y un volumen de alguna sustancia. Bien, es importante entender en matemáticas la notación. Entonces, este símbolo matemático es la representación de una función y se lee y es una función de x. En esta notación tenemos que entender que x es la variable independiente o, si quieren entender, el elemento del conjunto dominio. X representará un elemento del conjunto dominio. En cambio, Y es la variable dependiente y representa a un elemento del conjunto codominio, ¿no? Ahora, en la práctica tenemos funciones de varias variables. Por ejemplo, acá esta variable B doble es una función de la variable x, y z. Esta es una función, por ejemplo, de varias variables, de 3 variables. B doble depende de la variable x, y z, ¿no? Bueno, a x, y z, en este caso, se las llaman las variables independientes. Y B doble es la variable dependiente para una función de varias variables. Vean, ahora pasamos a la definición de una función. Miren, una función se define como un conjunto de pares ordenados, x, y, y sub i, de tal forma que no existen dos pares con el mismo primer elemento. Es decir, una función está definida como este conjunto. Este es un conjunto. Y estos son pares ordenados. El par ordenado x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn. Pero para hacer función nos indica
que no va a existir dos de estos pares, esto con esto, esto con esto, esto con esto, de tal manera que tengan el mismo valor, el mismo primer elemento. Esa es la condición para hacer una función. ¿Ya? Podemos pensar acá. Miren un ejemplo. El área de un disco, por ejemplo, es una función de su radio. O sea, área es una función del radio, expresado de manera genérica. Pero de manera específica, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un radio de 1 metro, mire, a un radio de 1 metro le va a corresponder un área de pi 1 al cuadrado, que sería 3,142 metros al cuadrado. ¿No? Si tendríamos acá un radio de 2 metros, le va a corresponder un pi por 2 al cuadrado metros, ¿no? Acá. Tendríamos pi por 2 al cuadrado. O para 3, por ejemplo, le va a corresponder 3 al cuadrado metros cuadrados, ¿no? O sea, pi por 3 al cuadrado, que sería 9, ¿no? Entonces, básicamente, ese es serían los ejemplos de una función en la cual ninguno de estos pares ordenados tiene el mismo elemento. No podría darse que para un radio de 1 metro tengamos dos áreas diferentes. Eso no podría darse. O sea, a cada radio le va a corresponder un único área. No podría tener dos áreas, ¿no? A eso se refiere la definición de función. Acá tenemos unas observaciones que nos permiten entender de manera concreta y específica lo que es una función. Por ejemplo, representado en un diagrama de Venn, digamos, esto representa una función, porque a la variable A1 bien, le corresponde la variable dependiente B1. A A2 mire, le corresponde B2. A A3 le corresponde 3. Entonces, esto es una función, porque a cada valor de A sub i le corresponde un único valor de B sub i. Por ejemplo, esto también es un ejemplo de una función, porque a A1, mire, le corresponde el B1. A A2 le corresponde el valor de B1. El valor de AN, mire, le corresponde B sub 1. Esta es una función del tipo constante, por ejemplo. Entonces, esto también es una función, representa una función, porque a esto le corresponde este valor, a este valor, a este valor. Pero el tercero, mire, no es una función, porque a la variable A1 sí le corresponde B1, que cumpliría la función. Pero en este caso, mire, a la variable A2 le corresponde la variable B2 y B3. Entonces, según este gráfico, A2 tiene estos dos valores. Si ese es el caso, entonces esto deja de ser de función. No puede ser que A2 tenga dos valores o tres o cuatro valores. A cada valor de esto le tiene que corresponder un único valor de esta función. Esa es la condición para hacer una función, ¿no? Muy importante de entender. Bien, pasamos ahora a la interpretación física de una función. En física, ¿en qué se usan entonces las funciones? Bien, pues lo que tenemos que entender es que dada una función y f de x, ya en aplicaciones concretas de la física, en las ciencias e ingeniería, x, x y y representan magnitudes físicas escalares, ¿no? Y esta función y f de x nos está indicando cómo está cambiando esta magnitud física y a medida que cambia esta magnitud x.
¿no? Eso es lo que representa, esa es la manera como nosotros tenemos que interpretar una función. Es decir, lo que acá esta función en el contexto de física, de las ciencias e ingeniería, representa la relación que existe entre esta magnitud física escalar X con la magnitud física escalar Y. Y la función específicamente nos está indicando cómo está cambiando esta variable Y a medida que X cambia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Si tuviéramos una función del tipo X igual a X de t, por ejemplo, el X igual a X de t representa la función de la posición, porque X en el contexto de la cinemática va a representar la posición de la partícula y t va a representar el tiempo. Entonces, esta función X de t está representando la posición que tiene la partícula a cada tiempo t. El lugar donde se encuentra sobre el eje X la partícula a cada tiempo t. Concreto, por ejemplo, podemos tener una función de este tipo. X es igual a 2 más 10t menos 5t al cuadrado. Esto me está indicando qué posiciones va a ocupar la partícula a medida que pasa el tiempo. X es una función de t, ¿no? Por ejemplo, si t fuera 0, miren, si t fuera 0, la posición X sería 2 metros. O sea, en el momento inicial la partícula ubica la posición 2. Si, por ejemplo, t fuera 1, entonces acá nos indica que X va a ser 7 metros. O sea, me está indicando que a cada tiempo qué posición va a ubicar la partícula, ¿no? O podemos tener una función de este tipo, b igual a una función b de t, ¿no? Entonces t representa el tiempo y v representa la velocidad de la partícula cuando se mueve sobre el eje X. Entonces esta función b de t está representando la manera como la velocidad de la partícula está cambiando en el tiempo, ¿no? Un ejemplo concreto, aquí podemos tener que es b, va a ser igual, esto es b, que va a ser igual a 10 menos 10t. O sea, me está diciendo que, por ejemplo, en el momento inicial t igual a 0, esa partícula va a tener una velocidad, esto es b, de 10 metros sobre segundo. O al tiempo, por ejemplo, de un segundo, mire, nos va a dar una velocidad de 0. O sea, al cabo de un segundo alcanza velocidad 0. ¿No? O a un tiempo t igual a 2, entonces nos dice que la velocidad va a ser menos 10 metros sobre segundo. Entonces, esto es lo que está representando una función b de t, la velocidad de la partícula en función del tiempo. Bien. También en físicas y en ingeniería se usan funciones de muchas variables. En este caso, por ejemplo, la variable w es una función de x de y de z, donde x, y y z son magnitudes escalares y w también es otra magnitud escalar, ¿no? De tal manera que, un ejemplo concreto, si yo tuviera una función de v igual a vr de t, quiere decir, donde v representa el volumen de un cilindro, el volumen de este cilindro es una función del radio del cilindro y de la altura del cilindro, ¿no? Cuya fórmula específica de esta función es v es igual a pi radio al cuadrado por h, ¿no? Entonces esto nos está dando el volumen del cilindro, que va a ser igual a pi r cuadrado por h. Este volumen depende de su radio y de su altura. Eso es lo que me marca esta relación funcional. O podemos tener una función de varias variables, como por ejemplo t es una función de x de y de t, donde t representa la temperatura de una placa que va a depender de las coordenadas x y de la placa al tiempo t. O sea, x y son coordenadas de la placa, x metros, y metros, y al tiempo t en segundos. Específicamente, esa temperatura, por ejemplo, puede ser igual a x cuadrado más 2y al cuadrado exponencial de menos 0.02 de t.
La temperatura de esa placa va a depender del punto que nosotros estemos considerando, del par de coordenadas X y a qué, a qué tiempo, ¿no? Entonces, esto es una función de varias variables. Bien, ahora, la representación gráfica de una función. Entonces, dada una función y f de x, entonces se pueden construir estos pares ordenados, x y sub i. Se dan valores a x sub i y para cada valor de x sub i se encuentra el valor correspondiente y sub i. Y voy a tener un conjunto de puntos. Este conjunto de pares ordenados se las puede representar en un sistema de coordenadas cartesianas, donde en el eje X acá representaremos los valores X sub i y en el eje Y representaremos los valores de Y sub i. Entonces, X y Y sub i van a ser puntos acá. Y si interpolamos esos puntos nos va a dar una curva. De tal manera que interpolando estos puntos en el plano X y Y, esta función y f de x representa geométricamente una curva. Que en el contexto de la física, por ejemplo, si x fuera metros y y también medido en metros, entonces y de x, por ejemplo, representará el camino por donde se está moviendo la partícula, ¿no? O si esto fuera t y esto fuera x, entonces la función x de t esta curva me va a indicar la manera como está moviéndose la partícula a medida que pasa el tiempo. Ahora, una función, por ejemplo, de este tipo, z igual a fx y dibujado en un sistema de coordenadas cartesianas x, y z, ¿no? Se forman estos pares ordenados, x, y sub i, z sub i. O sea, a un x sub i le va a corresponder un y sub i. Y a un y sub i le va a corresponder un z sub i. El conjunto de estos pares ordenados, bueno, en este caso son de 3 elementos ordenados, van a representar una superficie en el espacio x, y, z. O sea, una función de este tipo, z igual a fx y, representa una superficie en el espacio. Entonces, es importante remarcar esto, que si yo tengo una función a dos variables, el gráfico de esta función es una curva. Si yo tengo una función a dos variables, z, f de x de y, el gráfico de esa función va a representar una superficie. Bien. Con lo cual hemos terminado este primer video. En el siguiente video ya hablaremos de algunas funciones específicas como las polinómicas y las funciones trascendentales.